Buenos días, soy el doctor Salvador Vázquez, soy neurólogo pediatra, pertenezco al servicio de neurología del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es la epilepsia en el paciente pediátrico. Es importante, primeramente, saber que la epilepsia es un trastorno cerebral que se caracteriza por una predisposición permanente a generar crisis epilépticas y que esta situación genera en el paciente consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales. De entrada, debemos de saber qué es una crisis epiléptica. Va a haber muchos pacientes en los cuales van a presentar crisis que en un momento dado no las vamos a considerar epilépticas, pero aquella crisis en la cual el paciente tuviera este riesgo de seguir presentando crisis es aquel paciente que seguramente va a desarrollar una epilepsia. ¿Y qué es una crisis epiléptica? Es un evento transitorio en la cual vamos a presenciar signos y síntomas, y estos signos y síntomas de alguna forma pueden ser motores, pueden ser psíquicos, pueden ser sensoriales o autonómicos. Y estos van a ser secundarios a una hipersincronía o una excesiva actividad anormal que va a suceder en algún grupo o en un grupo de neuronas. Entrar un poquito en lo que es la historia o la epidemiología de la epilepsia, es importante saber que un 3% de la población van a tener o pudieran tener una crisis epiléptica en el transcurso de su vida. Y es importante saber que existen alrededor de 40 o 50 millones de pacientes epilépticos en el mundo. Y se trata de una problemática la cual es muy frecuente en los servicios de neurología. Y que estas crisis epilépticas o la misma epilepsia en sí van a iniciar la mayor parte de las veces, hasta 1/2/3 partes en la infancia. Es por eso que es un tema importante en la neurología infantil. De hecho, es uno de los padecimientos más comunes que vemos nosotros como neurólogos pediatras. Pero ¿cómo definimos técnicamente la epilepsia en sí? La Liga Internacional de la Epilepsia ha desarrollado 3 definiciones técnicas. Uno es aquel paciente en el cual presenta por lo menos 2 crisis epilépticas no provocadas con una diferencia mayor de 24 horas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que un paciente tiene una crisis epiléptica el día de hoy, pero en 48 horas posteriores vuelve a presentar otra crisis, entonces a este paciente lo vamos a considerar epiléptico. Pero ¿qué significa la parte no provocada? Se define como no provocada aquella epilepsia en la cual no encontramos una asociación directa a algo que me la produzca. ¿Qué otra definición técnica ha desarrollado la Liga Internacional de la Epilepsia? Aquel paciente en el cual tiene una crisis epiléptica o una crisis que en un momento dado no es provocada, pero que de antemano vamos a saber que tiene un riesgo de por lo menos de recurrir mayor del 60% para presentar una segunda crisis. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que nos llega un paciente con su primera crisis en el cual el paciente tuvo un accidente automovilístico y tuvo en un momento dado un sangrado cerebral, ya sea un hematoma directamente parenquimatoso. De entrada este paciente tuvo una primera crisis, llega al hospital, el cual le hacemos estudios de imagen y en el cual ya vemos que trae una hemorragia parenquimatosa, pues ya vamos a saber que en un momento dado va a tener este riesgo de presentar una segunda crisis. Entonces a este paciente de entrada vamos a tener que considerarlo ya un paciente con epilepsia. Otro ejemplo, un paciente que tiene una crisis, que debuta su primera crisis, en el cual llega nuevamente a un servicio de urgencia
volvemos a hacer un estudio de imagen y vemos que en un momento dado trae una alteración en la estructura cerebral, también este paciente ya lo vamos a considerar epiléptico. ¿Por qué? Porque va a existir este riesgo de presentar una segunda crisis y no necesariamente nos vamos a tener que esperar a esa segunda crisis para poder iniciar algún tipo de tratamiento preventivo. Y una tercera definición técnica que utiliza la Liga Internacional de la Epilepsia es aquellos pacientes en los cuales presentan o tienen un síndrome epiléptico. En general, las crisis epilépticas las vamos a clasificar en dos tipos. Uno, las crisis epilépticas que le llamamos de inicio generalizado o las crisis epilépticas de inicio focal. Va a haber un pequeño grupo en el cual va a ser desconocido o no vamos a poder descifrar bien qué inicio tienen, si es de un inicio generalizado o un inicio focal. La mayor parte de las crisis, alrededor de un 70%, van a corresponder a crisis de inicio focal o crisis parciales que anteriormente las conocíamos como crisis parciales. Alrededor de un 20%, un 25% van a tener un inicio generalizado. Y va a haber un pequeño grupo, como les mencioné, alrededor de un 5% al 10%, en el cual las crisis no las vamos a poder clasificar de una forma ya sea de inicio focal o de inicio generalizado. Pero ¿qué entendemos como crisis focales? Como les mencionaba anteriormente, la Liga Internacional de la Epilepsia clasificaba a las crisis de inicio focal o parcial como crisis de inicio o crisis parciales simples o crisis parciales complejas. Estos términos todavía en la literatura se siguen empleando de alguna forma generalizado, pero actualmente cada vez vamos adoptando más la clasificación actual que ahorita vamos a desarrollarla o la vamos a plantear. Pero el término de crisis focales o crisis parciales simples y crisis parciales o crisis focales complejas, ¿cuál era la característica clínica? En la cual el paciente presenta o presentaba de alguna forma crisis en las parciales simples, una manifestación exclusivamente ya fuera motora, exclusivamente autonómica, exclusivamente psíquica, exclusivamente sensorial. Y el paciente no presentaba de alguna forma alteración de la conciencia. Cuando estos pacientes presentaban o presentan alteración de la conciencia con alguna manifestación, ya sea motora, psíquica, autonómica o sensorial, a estos pacientes nosotros los consideramos como crisis parciales complejas. Entonces, esta clasificación en la actualidad ha cambiado. Entonces, la Liga Internacional de la Epilepsia ha considerado las crisis ahora ya sea de un inicio focal o un inicio generalizado o un inicio desconocido, como les había comentado anteriormente. Pero a su vez, esta clasificación ha sufrido o se le ha cambiado un poquito la terminología. ¿Qué quiere decir? Por decir, aquellas crisis que de alguna forma son de inicio focal, debemos de interrogar o buscar si este paciente tiene alteración de la conciencia o tiene una pérdida de la conciencia. Y a su vez vamos a interrogar si su inicio focal fue un inicio motor o un inicio no motor. Si fue de inicio motor, las características motoras pueden ser de alguna forma crisis de inicio, vamos a decir, clónica, pueden ser de inicio mioclónica, puede ser de inicio tónico, puede ser con automatismos motores, pueden ser con espasmos. Entonces, ya cuando tenemos este inicio de alguna forma motora, entonces vamos a clasificar a la crisis como una crisis focal motora. Pero si esta crisis de alguna forma su inicio no fue motor, sino que presentó un fenómeno autonómico, presentó una detención del comportamiento, presentó alguna alteración cognitiva o emocional o sensorial, entonces a este paciente o esta crisis la vamos a clasificar como una crisis focal no motora. Entonces, esto es importante porque al momento de hacer el interrogatorio o incluso presenciar la crisis, vamos a saber si la crisis fue de inicio motor o no motor. Y esto nos va a dar mucha ayuda
para poder identificar en dónde está ocurriendo o dónde es el inicio de la crisis a nivel cortical o a nivel cerebral. Esta es la clasificación de inicio focal, que son la gran mayoría de las crisis epilépticas. Ahora vamos a ver la clasificación de inicio generalizado. ¿Cuál es la característica clínica principal de las crisis de inicio generalizado? Es la pérdida de la conciencia. Entonces, estas crisis de inicio generalizado también, al igual que las crisis focales, las vamos a clasificar de inicio motor o no motor. Entonces, aquel paciente que tiene una pérdida de la conciencia, pero que tiene un inicio motor, este inicio motor pudiera ser tónico-clónica, clónica exclusivamente, tónica, mioclónica, mioclónica, tónica, clónica, atónica, ya sea que el paciente que presenta una pérdida del tono, o los llamados espasmos epilépticos. Pero también va a haber crisis de inicio generalizado en el cual su inicio no va a ser motor. Como, ¿cuáles son las típicas? Las típicas crisis de ausencia, donde el paciente tiene una desconexión con el medio, pero no tiene un inicio motor. Y estas crisis pueden ser típicas o atípicas. También puede haber pacientes que tienen un inicio no motor, también con desconexión, pero posteriormente van a desarrollar movimientos mioclónicos. Entonces, las crisis también de inicio generalizado es importante interrogar o buscar a través de videos cuál fue su inicio, si en un momento dado estos pacientes, muchos de ellos son videograbados o en un momento dado los familiares que observan o que les toca presenciar los eventos, ellos nos pueden dar mucha información de cómo fue el inicio. Y también es importante esto para poderlas clasificar adecuadamente. ¿Por qué es importante la clasificación clínica de las crisis epilépticas? Porque nos va a ayudar mucho en la toma de decisiones cuando en un momento dado tomemos ya la decisión de tratarlos crónicamente a estos pacientes con medicamentos antiepilépticos de una forma crónica. A su vez también va a haber un pequeño grupo, como les mencionaba, que va a ser de inicio desconocido. Y también estas crisis podemos buscar intencionadamente si fueron de inicio motor o no motor. Entonces, esta es la clasificación nueva de la Liga Internacional de la Epilepsia. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de una crisis que nosotros la consideramos o la videograbamos como de inicio motor y focal. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo de una crisis de inicio focal y focal motora. Es una niña en la cual la estamos videograbando con lo que le llamamos nosotros una monitorización con video electroencefalografía, en el cual ahí vemos en la parte roja cómo inicia esa actividad rápida que posteriormente brinca hacia el hemisferio contralateral, que en esta parte es la parte negra, que es el hemisferio derecho. Entonces aquí estamos viendo cómo es una crisis de inicio focal motora que rápidamente progresa hacia el hemisferio contralateral, y estas crisis nosotros les llamamos crisis de inicio focal motora que de alguna forma bilateralizan rápidamente. ¿Qué quiere decir? Que la crisis propaga de una forma muy rápida del hemisferio frontal izquierdo hacia el hemisferio frontal derecho. Entonces, estas crisis de alguna forma muchas veces se pueden confundir con crisis de inicio generalizado, pero en realidad son crisis de inicio focal. Entonces es bien importante hacer el interrogatorio y buscar intencionadamente con la familia si el fenómeno fue primeramente, como les mencionaba, un inicio motor, y que este inicio motor de alguna forma inició en algún lado o en alguna extremidad y que posteriormente pasó o se propagó hacia otra región del hemicuerpo y que de alguna forma ya se bilateralizó, o en un momento dado incluso el paciente puede presentar una pérdida de la conciencia. Entonces es cuando ya consideramos que es una crisis de inicio focal motora bilateral que de alguna forma posteriormente se generaliza. Entonces,
¿Por qué les menciono esto? Porque es muy común que en la clínica nosotros cataloguemos muchas crisis de este tipo como de inicio generalizado, cuando en realidad son de inicio focal. Entonces, este tipo de crisis las consideramos de inicio focal, pero con una generalización que en un momento dado es secundaria. Entonces, vamos a dejar de lado un poquito lo que son las crisis de inicio focal y que de alguna forma pueden ser motoras o no motoras. Y vamos a entrar ahora a lo que son las crisis generalizadas. Las crisis generalizadas, la característica, como les había mencionado, la característica principal es la pérdida de la conciencia. Y estas crisis generalizadas, a su vez, pueden ser, como había mencionado, de inicio motor o no motor. ¿Y cuáles son las más comunes? En este caso, las crisis de inicio generalizado básicamente son las crisis que nosotros consideramos de ausencia, que son aquellas crisis que son de muy corta duración, que por lo general duran alrededor de 15 a 20 segundos, en los cuales hay una detención motora con una alteración de la conciencia, una pérdida de la conciencia y una recuperación abrupta de esta alteración o esta pérdida de la conciencia. Estas crisis por lo general no tienen aura ni tienen un estado posictal y muchas de las veces las podemos desencadenar con la hiperventilación. ¿Qué quiere decir? Que cuando nos llega un paciente que de alguna forma sospechamos crisis epilépticas de ausencia, hay que realizar una maniobra que se llama la hiperventilación, en la cual consiste poner al niño, en este caso, a hiperventilar o a respirar rápido y podemos desencadenar incluso en el mismo consultorio la crisis de ausencia. Entonces, esto va a tener un valor clínico importante en el cual ya de entrada podemos saber que se trata realmente de una crisis epiléptica. Va a haber otro tipo de crisis generalizadas que tienen ya un inicio francamente motor, como son las crisis tónicas, las crisis clónicas o las crisis tónico-clónicas. Las crisis tónicas, bueno, pues son aquellas crisis en las cuales hay un aumento del tono muscular, en el cual los grupos musculares tienen esta hipertonía o este aumento del tono muscular. Pero también a su vez, estas mismas crisis van a tener o pudieran tener un inicio clónico, que son aquellos pacientes en los cuales tienen un movimiento o unas sacudidas bruscas de grupos musculares. Entonces, cuando nosotros vamos a considerar la crisis clónica. Pero también va a haber en estos mismos pacientes que pudieran tener un inicio tónico y que posteriormente desarrollen un fenómeno clónico, entonces vamos a tener lo que llamamos las crisis tónico-clónicas, que de alguna forma pues las conocemos como crisis tónico-clónicas generalizadas, que son pacientes que inician con un aumento del tono, posteriormente hacen las sacudidas bruscas, entonces las llamamos o las mencionamos como las crisis tónicas clónicas generalizadas. Pero también va a haber un grupo de pacientes en los cuales este inicio motor va a ser no con aumento del tono muscular, como las crisis tónicas, sino con una pérdida del tono muscular. Entonces, va a ser aquellas crisis que las vamos a considerar como crisis atónicas, crisis en las cuales los pacientes pueden perder el tono muscular y tener caídas bruscas de su posición. Entonces, estas crisis es muy común en ciertos síndromes epilépticos que vemos en la infancia, en la cual el paciente o los niños de alguna forma pudieran presentar muchas veces traumatismos craneoencefálicos por esta pérdida abrupta del tono. Entonces, estos niños comúnmente son niños que les tenemos que poner cascos protectores craneales para en un momento dado evitar los traumatismos que pueden llegar a suceder en estos niños, que en ocasiones son más graves que la misma crisis que en un momento dado presenta el paciente o el niño. Entonces, ya sabemos lo que son las crisis, ya sabemos lo que es la epilepsia, ya sabemos cómo clasificar las crisis clínicas epilépticas, que en este caso, lo voy a volver a repetir, son crisis que pueden tener un inicio motor o no motor, pueden tener
un inicio con alteración de la conciencia o no tener alteración de la conciencia, y que a su vez las vamos a clasificar como de inicio focal o de inicio generalizado. Y ya esta nueva clasificación hay que seguirla empleando cada vez más. Hay que dejar a un lado las crisis que nosotros llamamos crisis parciales simples o crisis parciales complejas. Entonces, para seguir utilizando ya mejor la terminología de crisis focales de inicio motor o de no inicio motor, o crisis generalizadas de inicio motor y no motor. Y obviamente, como les he mencionado, va a haber un grupo en el cual no vamos a poder definir bien este inicio, estas características motoras o no motoras. Bueno, pues las vamos a clasificar como desconocidas. Aquí voy a presentarles un ejemplo de una crisis de inicio generalizado no motor, en el cual vemos las características, primeramente, de que es una niña en el cual le estamos haciendo un electroencefalograma, le iniciamos la maniobra que le llamamos la maniobra de hiperventilación, y ahí vamos viendo en la parte, vamos a decir, roja y negra del electroencefalograma, que corresponden al hemisferio izquierdo y al hemisferio derecho, cómo va enlenteciéndose un poco la actividad cerebral. Seguimos desarrollando la hiperventilación. Generalmente la hiperventilación la hacemos alrededor entre 2-3 minutos. Pero aquí vemos cómo vamos a ver un cambio brusco en el patrón eléctrico y también clínico de la niña, donde va a haber una detención motora, en el cual vemos una mirada fija, vemos esos cambios eléctricos muy característicos que le llamamos punta onda de 3 ciclos por segundo, en el cual la niña puede presentar cierto automatismo en un momento dado ocular o manual, pero seguimos viendo el cambio eléctrico de la punta onda lenta de 3 ciclos por segundo, y ya posteriormente vemos cómo cesa abruptamente la crisis. Entonces, esta es una crisis típica de ausencia y es una crisis de inicio generalizado y no motora. Entonces, este es un ejemplo de una crisis generalizada. Vamos a ver un segundo ejemplo de una crisis que nosotros le llamamos crisis de inicio motor, pero que son los llamados espasmos epilépticos, en el cual ahí vemos cómo tiene una flexión, una extensión y flexión de las extremidades de una forma única. Esta es la característica clínica de los espasmos epilépticos, a diferencia de las crisis mioclónicas, en el cual estos movimientos de alguna forma son más frecuentes, estos grupos musculares de alguna forma son más frecuentes, y muchas veces podemos confundir el espasmo epiléptico con mioclonías principalmente. Entonces aquí estamos viendo una crisis que de alguna forma es generalizada, donde vemos la hiperextensión principalmente de las extremidades inferiores, y estos son los típicos espasmos epilépticos que vemos muchas veces en síndromes epilépticos de la infancia, sobre todo en el síndrome que le conocemos como el síndrome de West, que es un síndrome muy típico, que los que nos dedicamos o aquellos que vemos la neurología infantil nos vamos a enfrentar muchas veces con este tipo de síndrome epiléptico, en el cual es de muy difícil control, porque estos espasmos muchas veces se hacen de una forma muy resistente al tratamiento. Entonces, resumiendo, ya vimos lo que es la epilepsia en sí, ya vimos lo que es una crisis epiléptica, la definición de una crisis epiléptica, ya vimos cómo se clasifican las crisis epilépticas, que vuelvo a repetir, que son de inicio generalizado o de inicio no generalizado, y que de alguna forma son de inicio motor o no motor. Y este inicio generalizado o no generalizado puede ser con alteración de la conciencia o no alteración de la conciencia. Y este inicio motor puede ser ya sea inicio motor o no motor. Entonces, es bien importante que se sigan aprendiendo esta parte de la clasificación clínica de las crisis epilépticas. Entonces, ya vimos
lo que es la epilepsia, lo que es la crisis epiléptica y cómo se clasifica la crisis epiléptica. Pero ahora vamos a ver cuál es la etiología de las crisis epilépticas. La epilepsia en sí o las crisis epilépticas la pueden producir muchas alteraciones, ya sea de índole, muchas veces o la gran mayoría, de índole estructural. ¿Qué quiere decir? Que son aquellas epilepsias que nosotros le llamamos de origen estructural. Entonces, estos pacientes van a tener una etiología de origen estructural. ¿Y qué nos referimos al origen estructural? Bueno, son aquellas epilepsias en las cuales el paciente tiene una alteración en la estructura de la corteza o del desarrollo cortical cerebral. Y esto nos va a condicionar a que el paciente presente crisis epilépticas de alguna forma recurrentes. ¿Y cuáles son aquellas alteraciones estructurales? Bueno, las más comunes son aquellas debidas a alteraciones en el desarrollo cortical, que son alteraciones que de alguna forma, desde que el bebé se está desarrollando, su corteza cerebral sufren alguna alteración y por consecuencia van a tener una alteración en su desarrollo. Que estas a su vez pueden ser condicionadas muchas veces por alteraciones genéticas propiamente. Obviamente también va a haber alteraciones de la estructura cerebral cuando tenemos alteraciones, vamos a decir, de índole traumático, directamente alteraciones de índole hipóxico isquémico, alteraciones de alguna forma vasculares que de alguna forma alteren o dañen la estructura del cerebro, procesos que de alguna forma alteran de una forma directa la corteza cerebral, como pueden ser quistes, calcificaciones. Entonces, de una manera general, toda aquella alteración en la estructura del cerebro vamos a considerarla de etiología estructural. Entonces, a estos pacientes les vamos a poner o los vamos a clasificar. Tiene una epilepsia, ya sea de inicio focal, motora, no motora, y la etiología. Y la etiología, si nosotros consideramos que la etiología es estructural, entonces vamos a considerar que es una epilepsia ya sea de inicio focal o generalizado, motora, no motora y estructural. Entonces así va a ser la forma de clasificar la epilepsia. Pero va a haber otras etiologías. También tenemos las etiologías propiamente genéticas, y de aquí las propiamente genéticas también hay que considerar dos situaciones importantes. Va a haber una de inicio o predisposición genética de desarrollar epilepsia. Vamos a suponer una familia en la cual hay muchos familiares directos, ya sea primos, hermanos, hijos, padres, abuelos, que de alguna forma desarrollaron un síndrome epiléptico que tiene cierta genética y que de alguna forma se heredan estos genes que predisponen a que el paciente presente crisis epilépticas y epilepsia en sí, pero también va a haber un grupo de pacientes en los cuales no necesariamente va a ser esta heredabilidad o esta genética que se pudiera estar desarrollándose en familias. También va a haber síndromes epilépticos genéticos que de alguna forma no tienen este curso de estar desarrollando epilepsia en las siguientes generaciones de familias, y son aquellos síndromes epilépticos que de alguna forma son exclusivamente con alguna alteración, vamos a decir, en el cromosoma, una malformación, en una mutación que de alguna forma sucede con algún síndrome genético en específico, y que de alguna forma tienen cierto riesgo de estar desarrollando crisis epilépticas, pero no necesariamente este síndrome o esta alteración genética va a ser hereditaria. Entonces, estos dos síndromes genéticos o estas dos alteraciones o etiologías genéticas hay que considerarlas siempre en el historial del paciente con epilepsia. Va a haber otro tipo de etiologías, como van a ser las infecciosas, que son de las más comunes a nivel mundial y de las más características. Vemos en este caso la cisticercosis cerebral, que es una de las epilepsias de origen infeccioso más comunes. También obviamente pues todas aquellas neuroinfecciones que llegan a tener una alteración en la estructura, una lesión, también van a desarrollar como forma de secuela una epilepsia.
También va a haber un grupo en el cual la etiología va a ser de índole metabólico, pero esta alteración metabólica de alguna forma es una alteración en el cual al paciente predispone a generar crisis epiléptica. No es lo mismo, no hay que confundir lo que había explicado al inicio de las crisis provocadas, que también pueden tener una alteración metabólica. Les voy a poner ejemplo, nuevamente, no es lo mismo un paciente que tiene una alteración metabólica, ya sea con una hipoglicemia y que genera una crisis epiléptica, se corrige la hipoglicemia y no necesariamente este paciente va a desarrollar epilepsia. Pero sí va a haber alteraciones metabólicas propiamente, por decir alteraciones metabólicas de los ácidos orgánicos, que de alguna forma estos pacientes sí pueden desarrollar de una forma recurrente crisis epilépticas. Entonces no hay que confundir lo metabólico con provocado, que le llamamos, que son crisis sintomáticas que actualmente así se mencionan, con las crisis de origen metabólico, en el cual el paciente sí presenta una epilepsia. ¿Por qué? Porque sí tiene esta predisposición por el trastorno metabólico que presenta el paciente de estar presentando crisis. En la actualidad también hay otro tipo de etiologías que cada vez van adquiriendo más relevancia, que son las crisis de origen inmune. Y en estas crisis de origen inmune o epilepsias inmunológicas son aquellas epilepsias en las cuales la alteración puede ser por una alteración inmune sistémica, en el cual el paciente puede desarrollar fenómenos vasculíticos principalmente y predisponer al paciente a generar crisis epilépticas o incluso lesiones por los fenómenos vasculíticos principalmente, o pacientes en los cuales tienen una alteración inmune propia a nivel cerebral, sobre todo a nivel de lo que le llamamos anticuerpos neuronales o lesiones a nivel de la neurona propiamente. Entonces, estas crisis o epilepsias de origen inmune cada vez las vamos viendo con más frecuencia, y muchas veces estas crisis debutan, muchas de ellas con epilepsias de muy difícil control, en ocasiones con mucha recurrencia de crisis. Entonces hay que sospechar en algunos pacientes en los cuales no hay antecedentes de ninguna naturaleza, que eran previamente sanos y que desarrollan una epilepsia de alguna forma resistente y que no encontramos una etiología. Hay que sospechar este origen inmunológico o inmune. Cuando nosotros estudiamos a estos pacientes con crisis epilépticas y que buscamos la etiología, va a haber un pequeño grupo en el cual, a pesar de que hacemos todos los estudios que están al alcance o los recomendados, muchas veces no vamos a encontrar una etiología específica. Entonces a este grupo de pacientes, que es un grupo pequeño, los vamos a considerar de alguna forma de origen desconocido. Esto era lo que les mencionaba, lo que es la definición de un síndrome epiléptico, que es una condición única en la cual el paciente va a presentar ciertas características electroclínicas. Uno les había comentado la edad de inicio, las características de las crisis epilépticas, los tipos de crisis epilépticas que estos pacientes presentan, y las características eléctricas. Entonces, cuando nosotros conjuntamos de alguna forma estos tres elementos, podemos englobar un síndrome epiléptico. ¿Y cuáles son estos síndromes epilépticos? Pues de entrada son varios o muchos que de alguna forma siguen teniendo mucha validez para poder tratar incluso a los pacientes, porque cada vez hay tratamientos más específicos, más conocidos para cada síndrome epiléptico. Entonces es importante, si podemos clasificar en un buen grupo de pacientes los síndromes, porque así de alguna forma vamos a tener más herramientas adecuadas para su tratamiento y estudio. Como les mencioné, los síndromes epilépticos tienen un inicio de alguna forma en la edad. O sea, no es lo mismo que el paciente inicie en el periodo neonatal a que inicie en el periodo juvenil. Entonces, si nosotros vemos un paciente, es importante preguntar a qué edad fue su primera crisis o cuándo fue su primera crisis.
Entonces esto nos va a ayudar a tratar de englobar un síndrome epiléptico. Y bueno, los vamos a clasificar ya sea en el periodo natal, lactancia, infancia, adolescencia o de alguna forma de inicio variable. Son muchos los síndromes epilépticos, no me voy a enfocar específicamente en ninguno de ellos, porque esto ya sería un tema muy específico, muy exclusivo en cada uno de ellos, porque cada uno de ellos tiene características clínicas muy conocidas, características eléctricas muy conocidas, tratamientos muy conocidos. Entonces aquí nada más lo que ustedes tienen que saber es que tienen que interrogar la edad de inicio, tienen que interrogar el tipo de crisis que de alguna forma el paciente presenta y cuáles son sus alteraciones electroencefalográficas. Entonces ahí sí podríamos en un momento dado englobar un síndrome epiléptico tal cual. Y esto nos va a ayudar a nosotros, de alguna forma, como les menciono, a el tratamiento. Entonces ya sabemos lo que es la epilepsia, las crisis, cómo se clasifica, cuáles son los tipos más comunes de crisis epilépticas, cuáles son sus etiologías más comunes. Pero ¿cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, pues en base a todo esto que hemos mencionado. El diagnóstico lo hacemos primeramente con una buena historia clínica completa, muy detallada. Hay que buscar esta parte de antecedentes que les menciono. Hay que buscar específicamente qué tipo de crisis o mediante el interrogatorio, ya sea directo o indirecto, cómo son sus crisis epilépticas o cómo fue el fenómeno o el evento clínico que presentaron. Obviamente hay que hacer una exploración física y neurológica. ¿Por qué es importante la exploración? Porque hay ciertas epilepsias o síndromes epilépticos que pueden tener ciertas manifestaciones. Voy a poner un ejemplo, manifestaciones cutáneas. Es importante revisar la piel. Hay ciertos síndromes o ciertas enfermedades o trastornos neurocutáneos en el cual una manifestación en piel, ya sea con manchas hipocrómicas, hipercrómicas, alteraciones, vamos a decir, como angiomas, pueden tener una asociación con alteraciones en el desarrollo de la corteza y de alguna forma generar una epilepsia asociada. Entonces es importante esta exploración. Obviamente también la exploración neurológica es importante porque no es lo mismo un paciente que tiene una alteración en el desarrollo neurológico en el cual indirectamente o podemos inferir que de alguna forma tiene una lesión estructural. No es lo mismo un paciente que llega con una hemiparesia o una alteración en el desarrollo neurológico en el cual sus pautas madurativas van más abajo de lo que le corresponde a su edad cronológica, en el cual podemos inferir que de alguna forma pudiera haber alguna lesión o una alteración en el desarrollo cerebral o de la corteza cerebral. Entonces es importante ver que el paciente no presente alguna focalidad neurológica o que de alguna forma no tenga una alteración en el desarrollo neurológico. ¿Por qué? Porque pues esto los va a predisponer a que estos pacientes tengan esta recurrencia o que puedan recurrir más fácilmente que aquel paciente que de alguna forma su desarrollo neurológico es un desarrollo neurológico normal. Posterior a esto, ya que tenemos todas estas características de la historia, que ya sospechamos por las características clínicas que nos mencionan y que vemos o exploramos físicamente y neurológicamente, hay que proceder, si ya tenemos esta sospecha de crisis, a los estudios neurofisiológicos que de alguna forma nos van a ayudar o nos van a hacer prácticamente un diagnóstico más específico. Y estos estudios neurofisiológicos, bueno, básicamente es el electroencefalograma convencional o interictal. Entonces el electroencefalograma es la herramienta, vamos a decir, de más ayuda diagnóstica para clasificar o diagnosticar un paciente definitivamente con epilepsia. Si ya tuvimos todas estas alteraciones clínicas que los pacientes nos refieren y hacemos un electroencefalograma convencional y tenemos alteraciones eléctricas con grafoelementos ya muy conocidos epilépticos, pues ya vamos a poder diagnosticar ya más específicamente a estos pacientes. Pero va a haber un grupo de pacientes en el cual muy pequeño pudieran no tener alteraciones electroencefalográficas, en el cual tendríamos que
contar con otro tipo de herramientas para tratar de identificar los eventos clínicos, y es a través de los videos electroencefalogramas, que de estos de alguna forma les llamamos ictales o monitorizaciones videoelectroencefalográficas continuas o prolongadas, en el cual el paciente, si de alguna forma está presentando eventos muy recurrentes o diarios, los podemos videograbar y de alguna forma hacer diagnóstico eléctrico y clínico, saber si realmente el evento se trata de una crisis epiléptica o se trata de otra condición que asemeja a una crisis epiléptica. Ya pacientes un poquito con alteraciones o procedimientos más avanzados, ya sea a través de colocación de electrodos o de electrocorticografía, pero estos ya son estudios diagnósticos ya de alguna forma más especializada. A este grupo de pacientes también, de alguna forma, cuando tenemos la sospecha y que tenemos la alteración eléctrica, a la gran mayoría de ellos vamos a tener que solicitar estudios de imagen. Y básicamente el estudio de imagen el más recomendado en este caso es la resonancia magnética cerebral. Pero también va a haber un pequeño grupo en el cual la tomografía nos va a ayudar de alguna forma a descifrar lesiones, sobre todo la parte de las lesiones de alguna forma agudas, que de alguna forma se pueden tratar de traumatismos craneoencefálicos con hemorragias o lesiones de alguna forma como son las calcificaciones cerebrales. Va a haber otro pequeño grupo en el cual también vamos a tener que realizar estudios de metabólicos, lo que les mencionaba, la etiología metabólica, en el cual ya son estudios muy específicos metabólicamente y estudios genéticos ya muy específicos, tratando de buscar ciertas alteraciones genéticas específicas. Va a haber muchos fenómenos clínicos que van a asemejar o nos van a hacer sospechar que pudiera tener una crisis epiléptica o no. Entonces es bien importante conocerlos, estos diagnósticos diferenciales. Es importante saber que no todo paciente que tiene sacudidas musculares va a ser una crisis epiléptica. Entonces, no todo paciente que tiene una pérdida de la conciencia va a ser una crisis epiléptica. O no todo paciente que tiene movimientos de grupos musculares va a ser una epilepsia o una crisis epiléptica. Entonces va a haber ciertas alteraciones que no necesariamente van a ser crisis epilépticas o epilepsias, que nos van a confundir con estas. Entonces es importante conocerlas, ya que hay una serie de diagnósticos diferenciales que son los más comunes, sobre todo en la infancia, lo que es el espasmo de sollozo, los síncopes febriles, las alteraciones por la misma fiebre en sí, el delirio, las alteraciones en el sueño como son las parasomnias, las mioclonías o movimientos musculares fisiológicos que suceden durante el sueño, que esto es muy común, que los padres vean a los niños que de alguna forma se mueven mucho durante el sueño, entonces, pero no tienen estos despertares que son muy comunes en las crisis epilépticas. Entonces, pero los hace que tengan esta inquietud, que si se trata de una crisis epiléptica o no en el sueño. Va a haber movimientos muy repetitivos, estereotipados, que es muy común en ciertos grupos de niños con alteraciones neurológicas, que son las estereotipas que les llamamos. También va a haber aquellos pacientes en los cuales ellos mismos van a asemejar una crisis epiléptica, entonces van a ser prácticamente todo un fenómeno que parece mucho una crisis epiléptica. Entonces a estos pacientes les llamamos los pacientes que tienen pseudocrisis epiléptica. Y esto es importante que se sepa. Hay muchos pacientes que tienen en sí la epilepsia tal cual ya diagnosticada, que a través del tiempo desarrollan estas pseudocrisis epilépticas. Entonces es bien importante que lo sepan, porque muchas veces vamos a tener pacientes en los cuales van a tener crisis epilépticas que de alguna forma son resistentes, pero en realidad lo que están teniendo son pseudocrisis epilépticas. Entonces hay que tener cuidado mucho en estos pacientes, sobre todo pacientes jóvenes o adultos, que esto es más común que lo veamos en estas edades. Va a haber ciertos movimientos disquinéticos que también nos pueden hacer sospechar crisis epilépticas, pacientes que tienen básicamente síncopes, ya sea el
famoso neurocardiogénico, o vasovagal, que es muy común que se confunda con una pérdida brusca de la postura, en el cual el paciente puede tener alteración o pérdida de la conciencia y pueden tener ciertos movimientos breves musculares y que nos hagan sospechar que el paciente presentó una crisis epiléptica. Entonces, todos estos diagnósticos diferenciales siempre hay que tenerlos en mente. Yo siempre les digo que observen la mirada. Si les toca presenciar una crisis o a los familiares les tocó presenciar la crisis, hay que preguntar cómo estaba la mirada. Y esto nos va a ayudar mucho, mucho a hacer la diferenciación en que si el evento fue un evento epiléptico o fue un evento no epiléptico o fue un evento que no es una crisis epiléptica. Y los ojos nos va a ayudar mucho a hacer esta diferenciación. Entonces, si nosotros vemos que el paciente presenta un evento clínico, pero tiene ojo abierto y tiene desviación ocular, sobre todo el lateralizado, lo más seguro es que se trate de una crisis epiléptica. Pero si a su vez este paciente tiene ojo abierto y tiene una midriasis, también vamos a sospechar que realmente se trata de una crisis epiléptica. Entonces, ojo abierto, midriasis y desviación ocular, lo más probable es que sea una crisis epiléptica. Pero si el paciente tiene ojo abierto, pero tiene una desviación, pero que es central, lo más probable es que se trate de un síncope o de un fenómeno vasovagal o un síncope neurocardiogénico. Pero si el paciente tiene un evento clínico y tiene ojo cerrado, lo más probable es que el fenómeno no sea una crisis epiléptica. Entonces, estos elementos de los ojos nos van a ayudar mucho clínicamente a hacer una diferenciación si se trata de una crisis epiléptica o no crisis epiléptica. Entonces, siempre hay que estar atentos a la mirada, siempre hay que preguntar a los observadores, y en este caso a los familiares o a las personas que les tocó presenciar el evento, cómo estaban los ojos. Entonces, ya sabemos lo que es la epilepsia, las crisis, cómo se clasifican las etiologías, cómo hacer un diagnóstico diferencial. Pero ahora viene la parte del día a día que nos va a tocar a nosotros como médicos tratar o de alguna forma tener contacto con pacientes con crisis epiléptica. Hay que considerar que las crisis epilépticas es de los padecimientos más comunes que existen en general en la población y que independientemente de la rama médica que nos dediquemos, vamos a tener contacto con pacientes con crisis epilépticas o nos va a tocar presenciar de alguna forma una crisis epiléptica o vamos a tener familiares que tienen pacientes con crisis epiléptica, entonces nos van a preguntar qué hacer ante una crisis epiléptica. De entrada, ¿qué hacer ante una crisis epiléptica? Hay que saber que las crisis epilépticas pueden suceder en cualquier sitio. Entonces, la gran mayoría suceden en el exterior de los hospitales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que vamos a recomendar hacer ante una crisis epiléptica? Ya sea que a nosotros nos toque presenciarlas o a familiares les toque presenciarlas o tener pacientes con crisis epiléptica. Lo primero que hay que hacer es mantener la calma. ¿Por qué es importante mantener la calma? Porque la mayoría de las crisis epilépticas no ponen en riesgo la salud ni la vida. En segundo lugar, las crisis epilépticas, la gran mayoría van a durar menos de 2-3 minutos. Entonces es bien importante mantener la calma. Es bien importante despejar el área donde el paciente está presentando la crisis epiléptica para tratar de evitar de alguna forma algún golpe por las mismas sacudidas bruscas que tiene. Es importante no tratar de colocar ningún objeto entre los dientes a menos que se tuviera una cánula especial. Estos pacientes no va a haber mucho problema en cuanto a si se están mordiendo la lengua o de alguna forma el riesgo de la asfixia. Por eso es importante al paciente ponerlo de lado y de alguna forma para tratar de liberar esta saliva o en ocasiones estos pacientes pudieran tener algún vómito en sí.
como les menciono, no hay que alarmarse, hay que dejar ya posteriormente en tratar de mantener la calma. Muchos de estos pacientes se pueden poner cianóticos, pero no hay que preocuparse. Generalmente esto va a ser de alguna forma, como les digo, transitorio. Hay que observar estos movimientos, hay que observar cómo es el fenómeno, como les mencionaba, hay que observar los ojos, hay que observar la postura que están presentando las extremidades. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a que si se trata de un fenómeno igual a los que siempre ha presentado, o es el primer fenómeno, o de alguna forma es algo que está cambiando. Entonces esto nos va a ayudar, es por eso que es importante la observación. Ya posteriormente a que la crisis pasa en los pacientes, hay que mantener una atmósfera tranquila y en calma. Hay que dejarlos descansar. No hay que ofrecer en el momento nada más que el descanso, hay que mantener una zona de confort con ellos. Es importante que sepan, pueden tener periodos confusionales de no reconocer, de no saber qué fue lo que sucedió. Entonces, esta atmósfera de calma hay que mantenerla siempre. Ya posterior a esto, bueno, pues ya se pueden trasladar en un momento dado a una consulta o avisarle a su médico para saber qué es lo que hay que hacer al respecto. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, como les mencionaba, las crisis epilépticas se pueden presentar, la gran mayoría de las veces se van a presentar de una forma extrahospitalaria. Y lo que hay que hacer nada más son las recomendaciones que les mencioné. Pero va a haber un grupo de pacientes en los cuales van a llegar de alguna forma con crisis epilépticas todavía incluso a las unidades de urgencia, o va a haber pacientes que de alguna forma van a tener crisis epilépticas hospitalariamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en estos pacientes? Bueno, lo primero, saber, nuevamente, la mayoría de las crisis no van a durar más de 2-3 minutos, la mayoría son menores a 5 minutos. Y lo principal en la fase aguda, o sea, en el momento que se está teniendo la crisis epiléptica, es mantener la vía aérea, tratar de oxigenar, tratar de mantener una ventilación adecuada. Y al mismo tiempo, si tenemos a la mano en el servicio, tratar de suprimir de alguna forma la crisis rápidamente. Y la forma más rápida de suprimir la crisis es utilizando medicamentos con benzodiazepinas. ¿Por qué estos medicamentos? Porque son los que más rápidamente actúan para suprimir una crisis epiléptica. Obviamente, pues también de alguna forma hay que tratar simultáneamente también si traen un proceso febril, si traen una alteración hidroelectrolítica, si traen alteraciones de la presión arterial, si el paciente tuvo ingesta de drogas, bueno, pues tratar de hacer lavados, toda esta parte aguda que hay que hacer. Y ya obviamente, bueno, hay que buscar la historia clínica, si es la primera vez que llega, tratar de interrogar toda esta parte clínica para tratar de saber si vamos a proceder a una serie de estudios urgentes o no para su evaluación diagnóstica y su posterior tratamiento crónico o no, que era lo que les mencionaba en cómo hacer el diagnóstico. Y va a haber muchos de esos pacientes que de alguna forma ya los vamos a catalogar o ya son pacientes epilépticos. Entonces vamos a tener que utilizar un tratamiento crónico o un tratamiento preventivo, que no es lo mismo un tratamiento de la crisis aguda. Hay tratamientos crónicos o preventivos en los cuales los pacientes van a tener que utilizarlos durante largo término, y este largo término pueden ser por años, y que de alguna forma muchos de ellos no vamos a poder retirar medicamentos durante un buen tiempo, pero también va a haber un grupo que con el tiempo pudiéramos quitar o retirar medicación. Pero también va a haber un grupo que van a desarrollar epilepsias de muy difícil control, en el cual van a tener tratamientos incluso con politerapia. Entonces, el tratamiento en general es básicamente las personas o los médicos que de alguna forma no son especialistas tienen que saber primeramente qué tipo de crisis el paciente presenta. Si son crisis de inicio focal o son crisis de inicio generalizado. Y esto nos va a apoyar mucho a la toma de decisión en qué tratamiento o qué medicación podemos utilizar de primera vez.
Ya aquellos pacientes que de alguna forma son muy recurrentes o están en politerapia, sí hay que tratar de apoyarnos de alguna forma con médicos especialistas. ¿Por qué? Porque va a haber una serie de combinaciones en el cual la misma medicación en sí pueden agravar más al paciente o de alguna forma no estar ayudando como quisiéramos. Entonces el objetivo del tratamiento crónico, sobre todo en los médicos de primer contacto o de médicos en el primer nivel de atención, podemos utilizar las medicaciones crónicas siempre basándonos en el tipo de crisis. En este caso, el tipo de crisis de inicio focal, pudiéramos utilizar ciertos medicamentos que son efectivos para estas crisis o que nos ayudan más a estas crisis de inicio focal y también a su vez las crisis de inicio generalizado. Aquí menciono los más comunes. En general las focales, el tratamiento de primera línea recomendado es la carbamazepina o la carbazepina principalmente. En las crisis de inicio generalizado, el tratamiento más comúnmente recomendado es el ácido valproico o el levetiracetam. Es importante que sepan que en el mundo hay alrededor de 50 a 60 medicamentos antiepilépticos. ¿Y por qué existen tantos? Porque hay un buen grupo de pacientes en los cuales las crisis epilépticas no las vamos a poder controlar. En México nosotros tenemos alrededor de unos 25 medicamentos para las crisis. Entonces es importante que se sepa esto, porque va a haber un buen grupo de pacientes en los cuales van a llegar con politerapias, o sea, van a llegar con una combinación de medicamentos. Pero en general, básicamente, hay que buscar cuáles son los medicamentos que actúan principalmente en las crisis de inicio focal y tratar de enfocarnos en eso. Si son crisis de inicio generalizado, bueno, utilizar ese tipo de medicamentos. Hay que buscar ciertos medicamentos que agravan cierto tipo de crisis para tratar de evitarlos. Y también saber que ciertos medicamentos no son los adecuados. Voy a mencionar un ejemplo muy común que sucede. Vemos muchos niños que tienen crisis que son asociadas de alguna forma a la fiebre en sí y utilizamos la fenitoína como medicamento preventivo, cuando en realidad la fenitoína no tiene uso en las crisis que están asociadas a la fiebre. Va a haber medicamentos que de alguna forma pudieran agravar cierto tipo de crisis, sobre todo crisis mioclónicas. Entonces estos medicamentos hay que tratar de evitarlos. Y por último, van a llegar los pacientes a los servicios de urgencia y vamos a tener la incertidumbre a quién ingresar y a quiénes no ingresar o a quiénes referir a alguna unidad de segundo nivel. Aquellos pacientes que llegan y tienen una focalidad neurológica o presentaron una crisis de inicio focal, siempre hay que considerar el ingreso porque tenemos que estudiar las lesiones de índole estructural. Entonces hay que buscar alteraciones de índole estructural. Entonces pacientes con crisis de inicio focal o focalidad neurológica hay que ingresar o tratar de hacer una serie de estudios para poder definir si no se trata de una lesión que tenga otro tipo de tratamiento en ese momento. Pacientes con crisis febriles complejas o atípicas, ¿qué quiere decir? Aquellos niños que tienen una crisis febril de muy larga duración o tienen una crisis de alguna forma asociada a fiebre pero con inicio focal. Obviamente pacientes que tienen una sospecha o traen datos de una neuroinfección, evidentemente también hay que ingresarlos para su tratamiento. Pacientes que debutaron con un estado epiléptico. ¿Qué es el estado epiléptico? Son aquellas crisis epilépticas que tienen una larga duración. Anteriormente se mencionaba 30 minutos como el término de tiempo para poder clasificar un estado epiléptico en una crisis. En la actualidad este término ha cambiado, se mencionan aquellas crisis que duran más de 5 minutos de duración. Pacientes que debutan sus crisis epilépticas y son menores de 1 año de edad. Pacientes que les hicimos algún estudio de imagen en ese momento y traen anormalidades, entonces hay que ingresarlos porque pueden tener recurrencia rápidamente. Pacientes que de alguna forma están presentando crisis focales reiteradas o repetitivas. También pacientes que debutan con una crisis epiléptica, si vemos mucha angustia en la familia por el evento que presenciaron, también hay que ingresar para de alguna forma tratar de hacer una serie de estudios y tranquilizar a la familia que
lo más probable es que no se trate de alguna lesión que de alguna forma ponga en riesgo la salud, en este caso del paciente. Y pacientes que de alguna forma tienen crisis epilépticas que son de inicio muy agudo o metabólicas, vamos a suponer trastornos metabólicos muy agudos que hay que corregir, intoxicaciones alcohólicas, intoxicaciones por algún tipo de un tóxico. Entonces en estos pacientes hay que hacer correcciones metabólicas o tóxicas. ¿Y cuál es el pronóstico en los pacientes? Muchas veces se preguntan, ¿cuál es mi riesgo de estar recurriendo o no las crisis? De entrada deben de saber que un 25% aproximadamente de todas las epilepsias van a ser de difícil control o crisis epilépticas o epilepsias refractarias. Pero vamos a tener ciertos factores o ciertas asociaciones que nos van a ayudar a dilucidar este mal pronóstico o buen pronóstico. Pacientes que tienen crisis epilépticas, como les mencioné, no provocadas, que son pacientes que son asociadas a lesiones principalmente. Pacientes que tienen electroencefalogramas francamente alterados o anormales con muchos grafoelementos epilépticos. Pacientes que tienen focalidades neurológicas o alteraciones en el desarrollo neurológico, va a ser más común que recurran. Pacientes que tienen obviamente lesiones estructurales en la corteza o lesiones en el desarrollo cerebral. Pacientes que tienen previamente crisis que no eran reportadas y que no estaban de alguna forma consignadas. Pacientes, como les mencioné, que tienen crisis focales. Las crisis focales es más común que recurran que las crisis generalizadas. Pacientes que sus crisis son más comúnmente durante el sueño, también es más común que recurran. Y pacientes que han presentado o debutaron con algún estado epiléptico. Entonces, estos son los factores de mal pronóstico. Básicamente, esto es todo en cuanto a la epilepsia en la infancia. Si tuvieran alguna duda, pudieran consultar la bibliografía siguiente, que es donde básicamente de aquí desarrollamos este tema. Gracias.